Bueno, este es el intento 67 para grabar el vídeo este. Estoy intentándolo, criaturas. Es complicado, porque no, ya lo sabéis. No tengo yo tecnología para esto. Y sí, la tendré seguramente, pero no sé usarla. Mirad, respecto de las actividades, no quiero que os agobiéis, pero tampoco que os relajéis. O sea, vuelvo a repetir lo de la otra vez. No quiero que me digáis solamente qué pensáis de las cosas, sino que las argumentaciones sean buenas. Ya os dije que no me importa si pensáis A, si pensáis B o si pensáis C. Lo que tenéis que hacer es razonarlo. Ya está, no pido más. Respecto de los textos, no son complicados, gente. Lo único que hay es que leerlo con detenimiento, prestando atención a lo que se dice. No creo que sean complicados. No obstante, procuraré que en las próximas actividades la cosa sea más sencilla. Pero bueno, no pensaba yo que iba a resultar tan complejo. Lo que sí me gustaría es que abrierais, porque no está ocurriendo, y yo querría que ocurriera, es que no lo vamos a hacer por Classroom, lo vamos a hacer en el canal de YouTube. Quiero que veréis, porque algunos de vosotros me expresáis opiniones muy diferentes y sería interesante contrastarlas, especialmente en lo que se refiere al darwinismo social y a si el Estado debe o no hacerse cargo de la gente con necesidades, con carencias o con dificultades de cualquier tipo. Y si eso debe entenderse como una caridad que debe estar restringida al ámbito de la libertad privada, es decir, si alguien quiere echar una mano a los que se encuentran en situación de debilidad, de discapacidad o de pobreza o de enfermedad o de lo que sea, o si es el Estado el que debe encargarse a través de la recaudación de impuestos a todos los que generan algún tipo de ingreso o de actividad económica para garantizar los derechos sociales de la gente que no puede garantizárselos o satisfacerlos por sí misma. Interesante. Esto me gustaría que lo hicierais en el vídeo tercero. Aquí, al final de este que estoy haciendo ahora, sería el cuarto, ofrezco también algunas claves que me gustaría que no sé, que entraréis a debatir. Por si las moscas. Voy a toser, pero no estoy enfermo, ¿vale? Es que ya estoy harto de parar y empezar a grabar otra vez. Bueno, hoy nos introducimos en un mundo ya, si la teoría de la relatividad de Einstein ya os decía que iba a resultar muy poco intuitiva, incluso anti-intuitiva, en el mundo de la física cuántica, ya esto es el despiporre. Mira, normalmente la imagen que tenemos, bueno, la física cuántica trata del mundo subatómico, ¿verdad? Los átomos y el mundo subatómico. Ya os dije que vierais, quiero que veáis los vídeos que aparecen en esta diapositiva, son 4 vídeos, los tenéis que ver los 4. Y este también. Es que no tengo tiempo, hay que verlo, porque va a explicar las cosas mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo. Ya os dije que mi ignorancia respecto de los aspectos concretos de la física cuántica son grandes. O sea, mi ignorancia es grande. Y de lo que yo puedo hablar es de lo poquito que he leído y de cómo los científicos han tratado de explicar a tollos como yo cómo son algunas de las cuestiones que se trabajan en la física cuántica o en la mecánica cuántica. Entonces, yo prefiero hablar lo menos posible, no meter la pata y que prestéis atención a los vídeos que os sugiero en las diapositivas. Quiero que los veáis. La actividad no va a ser tanto la actividad de esta parte, hacer ejercicio, bueno, algunos hay, como que me digáis bueno, ya pondremos fecha, me digáis qué os han parecido los vídeos y qué cuestiones os suscitan, ¿vale? Así vosotros, por un lado, los vídeos también hechos son divertidos, son amenos y explican estas cosas mejor de esto. Entonces, en vez de encargaros ejercicios concretos, que ya lo haremos para el siguiente tema, prefiero que veáis lo que verdaderos entendidos en la materia tienen que decir acerca de estas mismas cosas, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando empezó a hablar a la física a poder acceder al mundo de lo infinitamente pequeño, el mundo de los átomos se abrió a la investigación científica y lo que se descubrió en el mundo subatómico era tan inmenso
como lo que ocurrió con el mundo de la astronomía, ¿no? El modelo de Bohr, recordáis, de los átomos de Bohr, que es el que hemos aprendido casi todo en la escuela, ¿no? Unas partículas con electrones orbitando alrededor y dentro pues protones y neutrones, ¿no? Ahora se habla de nube, no se habla de electrones orbitando, pero bueno. Pero fijaos, para que veáis, con el mundo de lo atómico ocurrió lo mismo que con el mundo de lo astronómico. Se descubría, si en el mundo de lo astronómico decía, se descubrieron infinidad de fenómenos distintos que explicaban además infinidad de realidades diferentes, no solo desde los asteroides nuevos, las galaxias nuevas, sino los agujeros negros, ¿verdad? Los sistemas de doble estrella, en fin. Bueno, en el mundo de lo atómico ocurrió algo parecido, ¿no? Yo os he rodeado aquí con un círculo algunas de las partículas que nos suenan más. El fotón, que se refiere a luz, una partícula no masiva, protón, neutrón y electrón, que son los elementos que componían desde el modelo de Bohr, cuando se inicia el conocimiento del mundo atómico, las tres partículas más conocidas. Pero fijaos, el mundo de partículas atómicas y subatómicas que surgen, bueno, el bosón de Higgs y los quarks. Esto seguramente había escuchado hablar, porque en el CERN de Suiza, pues dicen, algunos equipos insinuó que había encontrado algo así como la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs. Si tenéis curiosidad, pues buscad y veréis, y encontraréis, ¿no? ¿Qué nos enseña, qué elementos nuevos, interesantes para una cosmovisión actual, son realmente relevantes? Por lo menos vamos a seleccionar, ¿no? En principio, un comportamiento que tiene la realidad subatómica que es sumamente sorprendente, que es la dualidad onda-partícula. Veréis, tradicionalmente se ha entendido que la materia es de naturaleza corpuscular y que la energía tenía naturaleza ondulatoria, de tal manera que las cosas materiales extensas se comportan como cuerpos, mientras que la energía, se comporta como onda. ¿Qué ocurre en la física cuántica? Pues surge la discusión, porque es que resulta, primero, que materia y energía son prácticamente intercambiables, y que resulta que tanto la materia como la energía se pueden comportar como partículas y como onda, lo cual da igual a un universo que es absolutamente paradójico. Aquí, bueno, he intentado con esta imagen que entendamos un poco en qué consiste que una cosa se comporta como dos realidades distintas, ¿no? El experimento de doble rendija, si lo buscáis, os va a dejar absolutamente sorprendido. Bueno, aquí tenéis el vídeo, que lo veáis y que lo digáis qué os sugiere, qué os parece, qué dudas o qué cuestiones os suscitan, ¿no? Claro, ¿qué es un cuanto? Resulta que a nivel subatómico las cantidades no son escalares, sino que se comportan como paquetes. Esto lo vais a ver en este vídeo, lo va a explicar mejor que yo. No me voy a meter, porque además seguramente metería la pata. Mira, en esta aparente dualidad de la realidad como onda, o como a este nivel, como onda, como partícula, dio lugar a dos teorías diferentes, dos teorías alternativas. La de Heisenberg, la mecánica matricial, que defendía que los procesos físicos son procesos discontinuos, pero de naturaleza corpuscular. Defiende la realidad como partícula a nivel subatómico. Mientras que Schrödinger defendía que los procesos físicos son de carácter ondulatorio. Tenemos así dos visiones en el inicio de esta discusión, dos visiones distintas: mecánica matricial, mecánica ondulatoria. Dos principios interesantes, o dos realidades interesantes. El principio de incertidumbre. Fijaos, Heisenberg, este señor de aquí, Heisenberg es este, con cara de te voy a partir la cara. Bueno, Heisenberg definió el principio de incertidumbre, que luego va a dar mucho juego, especialmente al final del tema. ¿Qué dice el principio de incertidumbre? Que no se puede establecer a la vez, no se puede medir a la vez y de forma simultánea la velocidad o la posición de una partícula.
Si mido la velocidad, pierdo precisión en la posición. Y si mido la posición, pierdo precisión en la velocidad. Esto es muy interesante, porque las partículas tienen velocidad y posición. Y hay quien a través de aquí luego ha intentado sacar conclusiones acerca del papel que tiene el observador a la hora de medir la naturaleza, de medir barra distorsionarla, ¿no? Parece que la intervención del observador provoca que aquello que se está midiendo se deforme, se desfigure y no responda a lo que realmente hay. De nuevo, miráis el vídeo, lo explica mejor que yo, y igual que antes. ¿Qué cuestiones suscita? ¿Qué dudas o qué cosas interesantes veis? Lo mismo con la superposición cuántica. Insistimos en la idea de Schrödinger de que las cosas pueden comportarse como onda o como partícula. O a la vez, como onda y como partícula. Súper interesante. Porque esto va a llevar a mucho debate en la física del siglo XX. También, lo mismo. ¿Veis el vídeo? Está aquí. Me decís qué cuestiones os suscita. Hacéis también los ejercicios, las actividades 23, 26, etc. Mira, Schrödinger tiene, para explicar la superposición cuántica, propuso un experimento mental absolutamente chulísimo. Es quizá el experimento mental más famoso de la historia. El gato de Schrödinger. ¿En qué consiste este experimento mental? Bueno, Schrödinger dice, para entender la superposición cuántica, propone que nos imaginemos una caja donde metemos un gato. En la caja hay un detector por el cual tiene que pasar una partícula que va a ser detectada o no. Si se detecta una partícula, ¿vale? Si se detecta, esto accionará un mecanismo que romperá una botella que contiene un gas tóxico, bueno, un líquido que se evapora como gas tóxico y que matará al gato, ¿vale? ¿Qué dice Schrödinger? Pues que la partícula pasará o no, o las dos cosas, por el detector, de tal manera que el gato estará vivo si pasa, muerto si no pasa, y vivo y muerto si pasa y no pasa. ¿Es una chulada o no es una chulada? Bueno, no sé si le he explicado bien. Yo espero que os suscite la curiosidad y busquéis más información sobre este experimento. Esto no es un experimento real, ¿vale? Hay quien se lo ha tomado así y habla de que la realidad se superpone. No es esto. Es un experimento mental para entender la superposición cuántica. Una segunda vía de investigación acerca de la realidad que surgió, esto ya especialmente en la segunda mitad del siglo XX, es lo que se conoce como la teoría del caos. Mirad, la teoría del caos es una rama de la física que se encarga de estudiar sistemas dinámicos y complejos, ¿no? La idea es que hay sistemas tan complejos que una variación en alguna pequeña matiz de sus condiciones iniciales puede provocar un enorme cambio en el comportamiento de ese sistema, ¿no? Hay sistemas que son muy sensibles a las variaciones, de tal manera que los cambios pueden ser enormes, aunque las variaciones iniciales hayan sido muy pequeñitas. Esta idea de que una mariposa puede provocar una mariposa en Hong Kong puede provocar un tornado en Estados Unidos, ¿no? ¿Hay una relación directa entre la mariposa aleteando en Hong Kong y un huracán o un tornado en Estados Unidos? No hay una relación directa. El aleteo de la mariposa supone, que es un ejemplo para poder explicar cómo funciona esto, supone una pequeñísima variación en un sistema como el clima, que es muy complejo, y esa pequeñísima variación puede, unida al resto de componentes de ese sistema complejo y dinámico, provocar grandes cambios, grandes variaciones. Ejemplos de sistemas complejos donde puede funcionar las matemáticas aplicadas a la teoría del caos, pues el clima, o el agua, cómo se comporta el agua de un río, la economía, que se entiende como un sistema complejo. Imaginaos ahora que estamos como estamos, lo complejísimo que va a ser resolver cuestiones económicas, cuando, fijaos, la variación en las condiciones, esto no es una pequeña variación en las condiciones iniciales, lo del COVID-19, esto va a ser un desastre. Pero bueno,
Las ramificaciones de las neuronas o de los pulmones se comportan también como un sistema caótico. La ropa dentro de una lavadora. En fin, de lo que se trata en esta rama de la física actual es de elaborar cálculos que permitan de alguna manera entrever o predecir cómo se va a comportar un sistema complejo, ¿no? Fijaos todo el debate que hay en cómo va a ser en un futuro el clima de la Tierra con el cambio climático, ¿no? Y los científicos no es que no se pongan de acuerdo, es que es muy difícil predecir cómo se va a comportar un sistema tan complejo como es el clima de la Tierra con tantos subsistemas que a su vez son también muy complejos, ¿no? Lo de la geometría fractal, esto lo vamos a dejar. Esto no lo vamos a ver. Así que lo quitáis. Lo que vamos a hacer es ¡pam! Quitarlo. A la porra. Sí que hacéis la actividad 27. Recordad que aquí hemos dicho que hacemos la 23 y la 26 y aquí hacemos la 27, además de ver los vídeos. Bueno, ¿qué implicaciones filosóficas tiene y conllevan tanto la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica y la teoría del caos? Primero, en primer lugar, el papel del observador en el estudio de la realidad. Esto tiene que ver con lo que hemos hablado del principio de incertidumbre. A nivel de mecánica cuántica, la presencia e intervención del observador provoca que la realidad se comporte de una determinada manera. A veces da la impresión de que incluso satisfaciendo lo que el observador está buscando. ¿Significa esto que el observador crea la realidad? No, no. Significa que el observador es un elemento más de la realidad que distorsiona o puede alterar los resultados de la investigación a nivel cuántico. Pero no significa que la realidad tienda a satisfacer las expectativas del observador. Cuidado con esto. Por otro lado, el problema del determinismo. El determinismo. Recordáis que el determinismo era la posición filosófica que decía que todo sucede conforme al principio de causalidad y obedeciendo las leyes de la naturaleza. De tal manera que todo ocurre porque tiene que ocurrir. No porque haya un destino, sino porque nada escapa a las cadenas de causa y efecto que provocan las leyes de la naturaleza y los componentes de la realidad en la naturaleza. ¿Pero qué ocurre en mecánica cuántica? Porque en física cuántica se trabaja con probabilidades y en teoría del caos los sistemas pueden llegar a ser imprevisibles. Imprevisibles. ¿Significa esto entonces que no hay determinismo y que solo hay azar? No, significa que los sistemas pueden ser imprevisibles y que las estadísticas y las probabilidades son el modo en el que hay que trabajar ahora en según qué campos de la realidad. Pero esto no significa que no haya determinismo, ¿vale? Entonces la gente pues, puede llegar a preguntarse, bueno, si la física se aleja del sentido común, ¿es que entonces la física no tiene sentido? No, la física sigue teniendo sentido. Es solo que tanto a nivel cosmológico o astronómico como a nivel cuántico, la física se ha vuelto muy compleja, muy compleja. Y es complicado, de hecho es muy complicado encontrar a físicos que se ocupen de física o de mecánica cuántica. Pues es muy complicado. Esto no significa que las cosas no tengan sentido. Significa que es complejo y que es un mundo complejo. No va más allá. Claro, y ahora, entonces, ¿el ser humano qué es? En la inmensidad del universo, tal y como lo entendemos ahora, un universo que se está expandiendo, con una antigüedad de 14.000 millones de años, siendo el ser humano, se dice, para poner un ejemplo, que si convirtiéramos toda la historia del universo en un día de 24 horas, el ser humano vendría a ser algo así como el último medio segundo de ese día de 24 horas, ¿no? Por poner una analogía, que podamos entender la importancia que tiene el ser humano en la historia del universo, ¿no? Muchos dicen que el universo ha provocado la existencia del ser humano como una forma que ha encontrado la realidad para conocerse a sí misma. Esta idea es súper interesante. Algo así como el ser humano ha surgido porque el universo sentía de alguna manera la necesidad de tomar conciencia de sí. Esto es poético, indemostrable, ¿no?
ser humano, ¿qué es? Insistimos en la actividad 27. Bueno, y no quiero dejar pasar este tema sin abordar una última cuestión. Mirad, tanto a nivel de física cuántica como a nivel de teoría de la relatividad, habíamos dicho que esto es tan complejo que lo que han hecho o han intentado hacer los científicos es tratar de divulgar los conceptos fundamentales y los descubrimientos a estos niveles para que la gente que no somos especialistas en la materia o incluso absolutos ignorantes podamos más o menos vislumbrar o entender qué se está moviendo en estas dos ramas de la física. Esto ha provocado, por un lado, que se recurra a analogías interesantes para educar a la población por dónde va la física en estos momentos, y por otro lado, unos malentendidos enormes, muchas veces fruto de que se ha entendido mal, se ha comprendido mal lo que los divulgadores querían decir, y otras veces porque hay despabilados que aprovechan conceptos a los que no solemos llegar al común de los mortales para hacer que la física, tanto a nivel de teoría de relatividad como a nivel de física cuántica, hacerles decir cosas que en realidad no dicen. Así vamos a ver algunas concepciones erróneas o algunos bulos que están muy extendidos y que hay que combatir. Por un lado, respecto de la teoría de relatividad, bueno, Einstein jamás quiso decir que todo sea relativo. En la teoría de la relatividad, espacio y tiempo son relativos. El espacio-tiempo son relativos a las variables que ya vimos en su momento. Pero no significa ni mucho menos que todo sea relativo. Si vos vais a encontrar con un montón de citas de Einstein, de memes, con la foto de Einstein, como si Einstein hubiera dicho, y que no, mira, que en esto tenemos que ser muy críticos, andar muy espabilados. Einstein jamás dijo, y no se ha demostrado científicamente, que todo sea relativo. La teoría de la relatividad no habla de eso, no dice eso. Lo mismo ocurre con el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg habla de la imposibilidad de medir con precisión la velocidad y la posición de una partícula. No quiere decir que todo sea incierto. No es eso. No es eso. Se refiere a la posibilidad de medir con precisión y a la vez la velocidad y la posición relativa de una partícula. Nada de que todo sea incierto. Por último, la superposición cuántica no quiere decir que la realidad sea dual o que haya mundos paralelos conviviendo. No. Es verdad que en física cuántica y en teoría de la relatividad se habla de la posibilidad de la existencia de universos paralelos, pero primero esas son hipótesis matemáticas y que inverificables, teorías que pueden ser muy sugerentes, pero que no dejan de ser prospecciones o propuestas que no se han verificado y que probablemente no se verifiquen jamás, porque a ver cómo podríamos hacer eso. Y luego llega el mundo de las gilipolleces. Sabéis que a mí estas cosas me dan mucho coraje. El mundo de las gilipolleces. Mira, os vais a encontrar, sobre todo porque Internet ha servido para darle micrófono a los imbéciles, a mí también, para que los idiotas propaguen sus estupideces sin necesidad de una revisión previa. Es verdad que esa libertad que nos ha dado Internet hay que protegerla y hay que valorarla, pero por lo mismo debemos andar muy pendientes de no dejarnos seducir por las tonterías, ¿de acuerdo? Así os vais a encontrar con gente que os va a decir, claro, el mundo de la astronomía inmenso, los planetas, las galaxias, y el mundo de lo cuántico también inmenso, los neutrones, los protones. Fíjate, como es arriba, es abajo. Lo astronómico coincide con lo cuántico. No tiene nada que ver lo astronómico con lo cuántico. De hecho, uno de los problemas con los que se está encontrando el mundo de la física es que la teoría de la relatividad, la mecánica newtoniana y la física cuántica parecen incompatibles entre sí. Y se está buscando lo que se conoce, lo voy a buscar porque esto es súper interesante, lo voy a buscar, no, lo quiero escribir. Se está buscando una teoría del todo, una unificación de, digamos, de las ramas de la física que hagan compatible
el mundo de lo macro, de lo increíblemente grande, y el mundo de lo micro, de lo increíblemente pequeño. Por ahora parece que no. Hawking se murió tratando de encontrar esta teoría del todo como una única teoría física que sirviera para todo. No le fue posible. Esto, anotarlo, ¿vale? Puede caer de vocabulario. Luego nos encontramos con estas cositas, de verdad, no lo entiendo. El secreto es un libro porque tiene tapa y tiene hojas, está encuadernado, ¿no? Pero, madre mía de mi vida, madre mía. El secreto consiste en la afirmación religiosa de que si uno piensa y desea fervientemente que te pase algo, el universo se conecta de alguna forma con tu mente. Tu mente son átomos, dicen ellos. El universo son átomos, pues se comunican, ¿no? Parece que debiera tener lógica, no, evidentemente no la tiene. A esto lo llaman esta gente ley de atracción, y el problema no está en que lo crean, o sea, tú puedes creer lo que quieras. Yo que sé, existe Peter Pan, pues, está a tu derecho, ¿no? Nadie puede censurarte por creer. El problema es que cuando se afirma que esto tiene un fundamento en la física cuántica, o que la física cuántica ha demostrado, no. Lo mismo ocurre, este es el último bestseller de este tipo de cosas, de libros de autoayuda, y afirma prácticamente lo mismo, ¿no? Que existe una cosa que se llama metafísica cuántica. Madre mía, metafísica cuántica. Ellos te dicen, no, metafísica es lo que está más allá de lo físico. Vamos a ver, prenda mía, si metafísica es lo que está más allá de lo físico, ¿qué tiene que ver con lo cuántico si lo cuántico es física? Bueno, perdonad mi vehemencia, pero es que estas cosas me ponen enfermo. O sea, vamos a ver, que son libros que se supone que van a ayudarte a conseguir lo que quieras. Porque como van a conectar cuánticamente tu mente con la realidad, pues la realidad se va a someter a lo que cuánticamente tu mente... Tontería, ¿eh? Buah, no caigáis en estas cosas. Es necesario tener muy claro. Mira, la física cuántica es física y la metafísica es metafísica. No existe la metafísica cuántica, ni la psicología cuántica, ni la medicina cuántica, ni las tonterías cuánticas que muchos aprovechan, y más ahora en estos tiempos de incertidumbre y de miedo a lo que pueda ocurrir con el coronavirus, para vendernos libros, materiales, tratamientos, estrategias, terapia, en fin, que no van a funcionar. La física cuántica es física. Si pretenden decirte que a través de la física cuántica vas a conseguir cosas relacionadas con tu alma, con tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos, desconfía y huye. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. 28 minutos. Madre mía, perdón.